y es para nosotros de veras una bendición dirigirnos a ustedes, queridos hermanos. Un saludo desde casa, un saludo de mi esposa, y estamos esperando la bendición de Dios para estos tiempos difíciles. Y cuando nosotros pensamos en estas plagas, en estos virus, pandemias a nivel mundial, pues nos han preguntado, y nosotros mismos nos preguntamos como cristianos, ¿es la voluntad de Dios? Y la palabra en Mateo 6, versículo 10, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Definitivamente Dios ejerce su voluntad y tiene el control de todas las cosas, y no podría decirte si es su voluntad permisiva o su voluntad perfecta, pero definitivamente Dios no es ajeno a lo que está sucediendo. Dios siempre da una oportunidad. Dios es un Dios de amor, de oportunidad, y dice en Apocalipsis, lo dice al ser humano, pero también lo dice a sus hijos: te he dado tiempo de que te arrepientas. Apocalipsis 3:21. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, Dios nos da un tiempo para enderezar el camino los que somos cristianos, Dios nos da un tiempo para meditar y dejar cosas que tenemos que dejar, pero también da un tiempo a la humanidad, a la gente que no le conoce, le da un tiempo. Y yo creo que a través de estas pruebas, a través de estas situaciones que estamos viviendo, el hombre tiene que reaccionar, el hombre tiene que entender. Y ahí en los Salmos, versículo 7, en el capítulo 7, Salmo 7, versículo 8, la palabra también nos habla de su voluntad hacia los hombres, y dice así la palabra, 7:8, dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dios juzga a los pueblos con justicia. Y también dice el 10:4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los movimientos mundiales de protesta, las situaciones que hemos visto últimamente, precisamente nos hablan de ese corazón que está lejos de Dios, de esa anarquía. Lo hemos platicado mucho de esto, pero también dice, fíjate bien, en el Salmo 14, versículo 2, dice: Jehová miró desde los cielos. Quiero imaginarme al Señor en su trono, se asoma desde los cielos a la tierra para ver sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas calamidades y situaciones a nosotros como cristianos tienen que hacer conciencia de buscar a Dios, de levantar el tabernáculo que está caído de la oración, pero también es una oportunidad, y esperamos que haya un fruto a través de esta prueba tremenda, de gente que venga al conocimiento de Dios. Hay muchos que conocen de Dios y dejaron el camino. Esperemos que a través de estas pruebas y situaciones hagan conciencia y regresen a Dios. La palabra del Señor habla de juicios fuertes, juicios muy tremendos, como son enfermedades, como son sequías, dice la palabra pestilencia, plagas, derrotas en batallas, exilios y muerte. Y precisamente el Salmo 78, 34, dice que muchas veces Dios manda esos dolores para que el hombre reaccione y le busque. Salmo 78, 34 dice: si los hacía morir, o sea, si los ponía en las puertas de la muerte, entonces reaccionaban y buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. En estos tiempos de pandemia, de situaciones de alarma, creo que valoramos más la vida, la salud, la libertad de salir a la calle, muchas cosas que no valoramos en tiempos normales. Pero dice aquí
el versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y que Dios era el Altísimo, su Redentor. Estas situaciones de problemas, inclusive de enfermedades al borde de la muerte, dice que los hicieron acordarse de que Dios fue su refugio por un tiempo y que Dios el Altísimo era su Redentor. Pero le lisonjeaban de boca, solamente con su boca, y con su lengua le mentían. O sea, el acercamiento a Dios a través de estas pruebas no era sincero. Dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Dios, el misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Tiempo para arrepentirse, tiempo para hacer conciencia, tiempo para volver a Dios. Dice, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Tiempos de misericordia y tiempos de oportunidad. Entré este lunes en el templo, iba yo a ver lo del asunto del contrato y la renta, y yo le pedí a Dios una palabra, y créame que no la busqué, no estuve yo buscando un tema, y Dios me llevó a Isaías 34, precisamente por la preocupación que tenemos de lo que sucede en nuestro mundo actualmente. Y dice Isaías 34, capítulo 34, la ira de Jehová contra las naciones. Yo andaba buscando y preguntándole a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué pasan estas cosas? Y no por cuestionar a Dios, sino simplemente por encontrar una respuesta. Y dice Isaías 34, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y empieza a hablarnos de situaciones de muertos, de situaciones de cadáveres, una situación tremenda. Dice el 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Empieza a hablar de soledad, empieza a hablar de desolación, de tristeza, de oscuridad. Inclusive si lees todo el capítulo, por tiempo no lo vamos a hacer, dice el versículo 12, llamarán a sus príncipes sin reino, o sea, toda autoridad está corrupta, ya no tiene quien le siga, quien le crea, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, no hay un ejército, no hay una protección, no hay armas, están a expensas del enemigo. Dice, y cardos es su fortaleza, y será morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Y empieza a hablar inclusive de animales, empieza a hablar de soledad, de muerte. Dice el 15, ahí anidará el búho, pondrán sus huevos y sacarán sus pollos, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 14, la Biblia, otras Biblias, otras versiones, hablan de un espíritu femenino, ¿sí? Hablan de un espíritu de sexo, inclusive, que viene a corromper aún a los cristianos. En la Apocalipsis capítulo 3 habla de Jezabel como un espíritu que corrompe inclusive a los pastores, a los siervos cristianos. Todo esto es consecuencia del pecado y consecuencia del juicio sobre las naciones. Pero hay un rayo de luz que de repente surge en el versículo 16 como una solución. Siempre Dios cierra con una esperanza, con una respuesta, con su presencia, con la oportunidad que nos da de levantarnos. Y dice, inquirid en el libro de Jehová. Inquirir quiere decir indagar, tomar la palabra y examinar cuidadosamente a fondo
lo que Dios nos quiere hablar. Quiere decir volver a buscar, volver al camino, informarse de lo que Dios quiere. Dice aquí, inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los redimió su mismo espíritu. Habla del espíritu, habla de la palabra, y está escrita la palabra espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Todo el juicio sobre las naciones, todo el castigo, toda la soledad, toda la tristeza, toda la derrota, toda la obscuridad, se va cuando tú vuelves a la palabra. Y dice inquirir. No solamente la leas por leerla, sino profundiza. Y en el capítulo 35, viene la bendición, viene el contraste, viene algo que definitivamente es todo lo contrario a lo que está escrito en el capítulo 34. Dice, se alegrará en el desierto y la soledad. Ya no será un desierto, ya no será una soledad, sino que cambiará en gozo y florecerá como la rosa. Empieza a hablar de que debemos volver a nuestro gozo, a nuestra alegría, fuera el temor, fuera el miedo, ¿sí? Y florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cuando dice yermo en el versículo 1, se refiere precisamente a la armadura, a la coraza, al escudo. Leímos en el 34:13 que los alcázares, no había soldados, no había armas, estaba totalmente el pueblo sin la protección, pero aquí dice, y vuelvo a levantar un ejército, la seguridad, ¿sí? Dice, ya hay quien la defienda, mi espíritu. Se levanta un ejército de acción y de valientes. Por eso el contraste del capítulo 34 al 35 es totalmente de las tinieblas a la luz admirable. La oportunidad que Dios nos está dando a través de estas pruebas que estamos viviendo. Dice el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Necesitamos ser un ejército fuerte, fortalecer nuestras manos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que adiestra el Señor Jehová nuestras manos para la batalla, ¿sí? Y tenemos que darle acción a las rodillas, ¿sí? Porque no deben de ser endebles. Aquí está hablando de algo fuerte, de algo firme, de dar pasos firmes en la palabra, de no volver hacia atrás. 4. Decid a los de corazón apocado, corazones cobardes, corazones temerosos, ¿sí? Decidle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago, con bendición. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Nos dará victorias en las batallas, nos dará salida en los desiertos, nos dará agua, como lo hizo con Israel en el desierto. No temeremos porque Dios está con nosotros. 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Veremos milagros. En cuanto nosotros estemos en el camino del Señor, dice la palabra que es tiempo de milagros. Y los incrédulos creerán. Y hay una alabanza que dice, los ciegos verán, los cojos saltarán y los oídos de los sordos se abrirán. Está basado en este pasaje. Dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará, danzándole al Señor como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vuelvo a lo mismo, el contraste del capítulo 34 al capítulo 35. Son nuevos tiempos, tiempos de oportunidad, tiempos de volver a Dios, de inquirir, de profundizar en la verdad de la palabra. Dice aquí el 7, el lugar seco se convertirá en estanque, no habrá sequedales, no habrá sed, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales es su guarida, será lugar de cañas y juncos. Habrá provisión, habrá bendición, correrán las aguas.
en nuestro interior, porque la palabra se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Y ahí habrá calzada, dice aquí, y camino, y será llamado ¿qué? Camino de santidad. Camino de santidad. El tema que estamos llevando los miércoles precisamente sobre el Espíritu Santo tiene que ver con eso. Hay calzada y camino que caminar, y ese camino y esa calzada se llama camino de santidad y está con mayúscula. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios está con nosotros. El que anduviere en este camino, el que tomó la decisión de seguir a Cristo, el que está caminando estos caminos, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, estás en el camino. Tú elegiste estar en el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y no quiero que te salgas ni a la derecha ni a la izquierda. No hay atajos, sigue el camino. Dice, y por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Damos gracias a Dios por esto, porque dice la Biblia que Satanás anda como el león rugiente, tratando de destruir, devorar nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra salud. Pero dice aquí, no habrá ahí león. El Señor gobernará, bendecirá tu vida, tu hogar. Ni fiera subirá por él a destruir tu vida. Ni ahí se hallará para que camine, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos en caminos seguros. Gracias a Dios por este tiempo. Estamos viviendo, es triste, es alarmante, es una situación que puede llevarnos a una depresión, pero nosotros sabemos que hay una promesa de parte de Dios. Dice 10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Nosotros estamos fortalecidos por el Señor, estamos firmes, por supuesto guardamos todas las recomendaciones que nos dan y por esta razón estamos ahorita transmitiendo de larga distancia por el respeto y por ser nosotros prudentes. Y dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Sión quiere decir pueblo de Dios, quiere decir templo, quiere decir la casa de Jehová. Con alegría y gozo, no solamente el domingo en el tiempo de la alabanza o en el tiempo del mensaje o en el tiempo de la congregación, no. Dice gozo perpetuo, en medio de la prueba, en medio de las situaciones, en medio de las noticias malas que estamos escuchando, estaremos confiados en el Señor, clamaremos al Señor, cubriremos a nuestros hijos con oración, porque dice aquí que debe haber un gozo perpetuo. Gozo, acuérdate, no es un estado de ánimo. No es algo que estás bien y tienes dinero en el bolso y te vas de vacaciones y qué padre, no. Gozo es que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, nadie me roba el gozo, estoy confiando en el Señor. Dice, gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Hermanos, esperamos que a través de este mensaje breve, pero más que nada es algo para detenerlo en el corazón y no dejar pasar el domingo sin la palabra. Es un tiempo en que nosotros tenemos que clamar, cubrir a nuestros hijos, seguir nosotros levantando el altar de oración. Y también es un tiempo de hacer un pacto entre nosotros, hermanos, como congregación del Shaddai. Tenemos que cubrirnos unos a otros cada día, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra salud, nuestros hermanos en la fe. Entonces, yo quisiera hacer un llamado para que hagamos un pacto de oración todos los días. No vamos a poner una hora determinada porque cada quien va a orar la hora que pueda, pero sí mínimo de 20 a 30 minutos. ¿Qué les parece, hermanos? Si oramos y clamamos y pedimos con todo nuestro corazón. Sí por nuestra patria, sí por nuestro estado, Zacatecas, sí por nuestra congregación. Pero hermanos, que Dios tenga misericordia y que estas luchas y pruebas y muertes aún, porque personas han quedado desamparadas o han quedado niños sin padres por esta situación, pero que esto
que es doloroso y que es fuerte, sirva para que los que no conocen de Dios se acerquen a Él, encuentren consuelo y salvación en Él. Y nosotros que sabemos la palabra, también tenemos que aprovechar a hablarle a alguien más de Cristo, a llevarlos al camino del Señor, a esta paz, a este gozo en medio de la tribulación, y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Así es de que, hermanos, es una bendición estar con ustedes. Seguimos orando y en contacto a través de el WhatsApp y todos los que tengamos que estar cruzando información, estamos a sus órdenes. Dios les bendice, Dios les guarde. Terminamos con esta oración. Señor, te damos gracias por la palabra fresca que traes a nuestra vida, Señor. Aunque haya juicio sobre las naciones, aunque haya rebeldía en el mundo, aunque haya, Señor, abundancia de pecados, dice tu palabra que sobreabundará la gracia. Y estamos clamando, intercediendo, pidiéndote con todo nuestro corazón, Padre, por el pueblo tuyo, donde quiera que se encuentre representada tu iglesia, en cualquier parte del mundo, ten misericordia. Nos unimos a las oraciones que están haciendo nuestros hermanos en todo el mundo. Nos unimos, somos parte estamos clamando, Señor, en el nombre de Jesús. Los hermanos que se alejaron de la palabra, que se alejaron del camino, vuelvan sus ojos a ti a través de esta prueba, Señor. Y los que te conocemos, inquiramos en la palabra, penetremos en la palabra, respetemos la palabra, anhelemos y nos llenemos de tu palabra. Y en la oración queremos seguir teniendo una comunión íntima con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Saludos, hermano. Dios los bendice.